Bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar con la doctora Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas CIDE en México. Primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros, pero ¿por qué un franco italiano habla de esto? ¿Por qué un periodista italiano está interesado en esto? Porque lo que pasa en Italia, en muchas regiones, en gran parte del territorio italiano, no es tan diferente de lo que está pasando en México. Y hoy intentaremos explicar los problemas, los problemas de un país tan grande y tan importante como México. Además, Lourdes sabe ya que varios italianos, por ejemplo, desaparecieron en México por situaciones diferentes en los últimos meses y que la criminalidad, los carteles italianos operan y colaboran con los grupos criminales mexicanos. Entonces, paradójicamente, no hay una gran diferencia entre México e Italia. Muchas gracias por estar con nosotros, primero de todo. Gracias, ¿qué tal? Bueno, yo también, como te he dicho, soy originario de un país bastante corrupto. Puedo primero preguntarte, ¿cuál es la situación de corrupción en México? ¿Hay áreas, yo diría, más propensas a la corrupción que otras? Por ejemplo, la administración pública, la policía, el suministro de servicios básicos. Bueno, en México tenemos un problema, como me parece que en Italia, de que la corrupción es sistémica, es decir, es parte de un funcionamiento con reglas no escritas, a veces con reglas escritas, y que si lo pudiéramos definir en una sola frase, diría que es un problema de captura del Estado. Tenemos un Estado capturado y también desde hace tiempo otros países de la región que tienen transiciones o elecciones más o menos libres y aceptadas, pues están en proceso de democracias capturadas, ¿no? Es decir, hay algunas reglas para la transmisión del poder que funcionan y que son relativamente aceptadas por todos los actores, pero lo que es el ejercicio del poder, pues vemos que hay abusos, que hay ausencia de rendición de cuentas, que los recursos no se ejercen como se debieran y que la exigencia social no es lo suficientemente escuchada o lo suficientemente efectiva para que pues la sociedad tenga realmente buenos gobiernos con buenos resultados, ¿no? Eso yo creo que es como el panorama general. Ya si nos metemos a casos específicos, obviamente la corrupción se manifiesta en distintos niveles. Hay un tipo de corrupción que es la que llamamos corrupción de calle, corrupción de ventanilla, que es este tipo de corrupción que se manifiesta al momento en el que un ciudadano interactúa con el poder, ¿no? Las famosas mordidas o el famoso coyotaje, que es cuando el ciudadano quiere acceder a un servicio, necesita hacer un trámite, pues resulta que este proceso no es limpio, no es transparente y genera un costo adicional a lo que debiera de costar. Por lo tanto, eso nos muestra un país en el que pues se violan derechos fundamentales, como es el derecho a la salud, como es el derecho a la educación, como es el derecho a una vivienda, ¿no? Y ese es un tipo de corrupción en el que paradójicamente se mide desde hace tiempo. Tenemos un órgano de estadística que es autónomo, que es el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, que se la pasa midiendo distintas cosas, registrándolos, y tiene una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental, que retomó ciertos indicadores que antes se utilizaban para precisamente medir la percepción de corrupción y las experiencias de corrupción en estos servicios, ¿no? Y este tipo de corrupción pues ha subido en el último año. En el último año tuvo un incremento del 7%, ¿no? Entonces no se está resolviendo la corrupción a este nivel. A un nivel más generalizado, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la función pública, lo que
teníamos era un sistema de botín, un reparto de los puestos públicos, no en base a capacidades, no en base a un servicio profesional, no en base a méritos, sino en base a lealtades y a cuotas por favores que se están cumpliendo después de por ejemplo, de una elección o de un compromiso político. Y entonces lo que tenemos son instituciones cuyos objetivos son desviados a beneficio de intereses políticos. Y ese es otro tipo de corrupción que seguimos teniendo, evidentemente. Además, con el agravante de que en la actual administración, México tuvo un cambio de gobierno en 2018, llegó a la presidencia un candidato que había luchado durante años para llegar al poder, creó un movimiento político, lo que luego se convirtió en partido para poder contender a la presidencia y pues debido al enojo que había frente a administraciones anteriores, pues tuvo un porcentaje de votos altísimo, además de que pues había un hartazgo por los casos de corrupción. Y entonces la actual administración hizo del discurso del combate a la corrupción una de las banderas principales. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahorita, ahora que mencionabas el caso italiano, hemos visto casos que han sido investigados, pero que solo se detienen en individuos y que no han detonado un maxi proceso, como sucedió en Italia en algún momento, ¿no? No hemos visto esas investigaciones. Perdóname. A menudo el libro de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Il Gattopardo, sí. La historia del declive social, económico de una familia siciliana. ¿En qué sentido hay gatopardismo en México? ¿Y qué significa eso? Bueno, yo no diría que hay gatopardismo en cuanto a los cambios normativos e institucionales que se han hecho recientemente. O sea, yo no diría que se cambió expresamente todo para no cambiarlo nada, ¿no? Que es básicamente la tesis. Pero sí creo que se cambiaron las normas, se cambiaron instituciones, se cambió el contexto y algo ha cambiado, pero no ha sido suficiente, porque hay una intención deliberada por parte de distintos actores políticos, sociales y económicos que no quieren que cambie. Hay una pugna para que no cambie. No se hicieron los cambios para que no cambiara nada. Eso no creo. Hay cosas que sí han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Tenemos una sociedad cada vez más crítica y más intolerante al abuso y a la corrupción. Y hasta ahorita el malestar y el enojo se ha canalizado por vías pacíficas. Hasta ahorita. No sé por cuánto tiempo vaya a estar eso, pero hasta ahora los procesos electorales y las vías institucionales, las manifestaciones, las expresiones en distintos medios, inclusive las redes sociales, ha sido relativamente pacífica. El tono a veces es convulso, el tono a veces es confrontacional, pero hasta ahorita ha habido formas de canalizar este disgusto. Y me parece que si la actual administración no da resultados, pues habrá un cobro en los siguientes procesos electorales. Habrá una manifestación al respecto. Entonces, sería injusto decir que no ha cambiado nada. O sea, sí hay avances, aunque ahora estamos en un contexto muy complicado, mucho más complicado que el europeo, porque al menos ustedes tienen vías de compensación en el caso de la crisis económica y tienen mayor movilidad social de lo que tenemos en América Latina. América Latina está a punto de enfrentar una de las más grandes crisis económicas y sociales que se han visto en los últimos 10 años. No lo digo yo, lo dice la CEPAL. Y no me parece que los gobiernos estén reaccionando de manera adecuada a esta crisis que tenemos, ¿no?
A los amigos mexicanos que nos escuchan, es verdad que aquí en Europa tenemos algo que se llama la Unión Europea, es decir, Bruselas elige y ayuda a los países, por ejemplo, incluso de manera económica. El problema de Italia es otro, es un problema de organización, es decir, los 27 miembros de la Unión Europea tendrían que presentar un programa de reformas económicas, sociales y para relanzar el país después del coronavirus. Italia es el único miembro, es el único país de los 27 que todavía no presentó ninguna reforma y entonces hay una situación complicada de relaciones muy complicadas con Bruselas. Por eso entiendo que América Latina como único, como bloque, tiene problemas, pero Italia dentro del bloque europeo tiene otros problemas también. Yo no soy seguramente de izquierda, pero te pregunto, te hago una pregunta. El presidente AMLO ganó las elecciones, como tú has dicho, con la promesa de erradicar la corrupción. Me parece, el año pasado he leído varias encuestas, que la gente parece sentir que la corrupción ha aumentado. ¿Es cierto? ¿Es falso? Bueno, eso es interesante porque la percepción, según las encuestas, ha mejorado. La percepción del combate a la corrupción es positiva, o sea, es decir, ¿De la presidencia de AMLO? El índice internacional de combate. Perdóname, Sí. ¿desde que AMLO fue presidente o desde el año pasado? Porque, como te he dicho, algunas encuestas que yo he leído, y a lo mejor no eran las encuestas más importantes, de 2019, decían que la percepción había aumentado. Ahora tú me dices que ha mejorado, así que me gustaría saber cómo los datos, vamos. Los datos son de las mediciones de 2019, que salieron ahora en 2020. Entonces, la percepción mejoró, pero la realidad no, que también se mide. La realidad, por ejemplo, esta encuesta que menciono, del Índice Nacional de Calidad Gubernamental, ahí demuestra que los sobornos para acceso a servicios aumentaron. Y también hay una percepción y realidad generalizada de el debilitamiento de la administración pública, porque hay una política de austeridad que se ha confundido con el combate a la corrupción. O sea, en el discurso se dice que, él lo resume en una frase, ¿no? Que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Y luego también ha dicho que prefiere funcionarios que sean 90% honestos y 10% capaces, como si estuviera peleado una cosa con lo otro. Y bueno, una serie de medidas que se han tomado de reducción del Estado que han dañado, por ejemplo, al servicio civil de carrera, que sabemos que es importante para tener una administración eficiente, manejada por criterios de mérito, por una evolución basada en las evaluaciones, etc. Entonces, lo que ha habido paralelamente... Lourdes, perdóname. El gobierno, por ejemplo, despidió por decreto 22.000 burócratas. ¿Tú crees que fue una decisión acertada? ¿Ha mejorado la situación o no? Yo creo que no fue acertado porque nunca conocimos, hablando de rendición de cuentas, el diagnóstico y la argumentación de por qué eso sí y otros no. O sea, ¿por qué despedir? O sea, ¿qué evaluación hubo? O sea, ¿por qué se pensó que no eran indispensables? Y eso ha estado acompañado de una política, pues más bien demagógica, en donde se habla de una serie de medidas con un alto simbolismo político y social, como que el presidente utilice los medios de transporte convencionales, el no tener Estado Mayor Presidencial, como él mismo reducirse el salario sin saber por qué el tope es de 108,000 pesos, ¿no? Y reducir los salarios a los demás trabajadores. Pero, por el contrario, vemos que en la administración pública pues, ha habido recortes fuertes y que los que han ingresado a ciertas posiciones pues no precisamente cumplen con las calificaciones, ¿no? Tenemos el caso de la presidenta, ni más ni menos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no cumplía
con los requisitos de ley para ocupar ese cargo y que aún así fue designada y que ha tenido una gestión, por decirlo menos, desastrosa. Quizá habrán seguido las tomas que ha habido de los movimientos feministas, de las oficinas de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, porque no responden a los casos de violaciones a derechos fundamentales y no responden a los casos de la violencia hacia las mujeres. No hay una respuesta del Estado. Entonces, es difícil saber el impacto de la austeridad en la gestión cotidiana porque estamos en un momento de parálisis de la administración pública. La actividad está funcionando a su más limitada expresión, pero sí sabemos lo previo, sí sabemos que no hubo un diagnóstico y que hubo un recorte generalizado sin saber cuál fue la evaluación y la ponderación que llevó a esa decisión, ¿no? Hay muchos europeos que me han hecho preguntas también porque México es un país conocido aquí en Europa. Por ejemplo, ¿tiene México la legislación necesaria para combatir la corrupción? Como viajo regularmente por América Latina, yo veo a menudo que las leyes simplemente no se aplican. ¿Es lo que pasa también en México? Sí, ahorita ya tenemos la legislación y las herramientas necesarias. En México somos muy buenos para crear instituciones y hacer leyes. Y todo el tiempo estamos creando leyes. Recordarás que hubo todo un proceso de movilización social después del caso Ayotzinapa, ese terrible caso de la masacre y desaparición de estudiantes en Guerrero, que demostró la captura del crimen organizado en instancias de representación, como era la presidencia municipal de Iguala, ¿no? Y eso pues reveló el daño que hace la corrupción en el país y las redes de macrocriminalidad. Entonces, leyes sí tenemos, lo que no tenemos es capacidad, por un lado, y por otro lado, un buen, creo yo, diagnóstico del problema de las actuales autoridades. Las actuales autoridades han privilegiado un uso político del combate a la corrupción. Perseguir a los enemigos y tener el trofeo en la plaza pública para demostrar que se está haciendo algo. Y como venimos de un periodo de mucha impunidad, y de hecho las estadísticas lo confirman, si son las estadísticas que viste, son las del World Justice Project, que acaban de salir también, en donde dice que la corrupción aumentó y que la impunidad aumentó en México. México es de los peores países, cayó 8 lugares en el índice de impunidad. Es decir, en México se tiene permiso para secuestrar, para matar, para robar, y no hay consecuencias porque no tenemos un sistema de justicia con capacidades y con la autonomía que se requiere para poder procesar los casos. O bien es tanta la penetración del crimen con el Estado que actúan por omisión o por complicidad, ¿no? Estamos en una situación compleja. Si puedo preguntarte, por ejemplo, y si me equivoco, te pido disculpa, pero me parece que una modificación constitucional permite la prisión oficiosa para todos aquellos que están inculpados por delitos de corrupción. ¿Tú estás de acuerdo, por ejemplo, con esta norma? No, yo creo que esto refuerza la hipótesis de la visión punitiva de la corrupción. Se han tomado una serie de medidas que me parece que van a hacer todavía más ineficiente el combate a la corrupción. La prisión preventiva oficiosa viola el debido proceso y la presunción de inocencia, ¿no? Y eso abre la puerta precisamente al uso político de la corrupción. Si eres mi enemigo, vote. Si me debes algo, pues vote, ¿no? Y como aquí los procesos tardan años, hay un porcentaje alto de casos que no han ni siquiera sido procesados y que llevan 1 o 2 años en la cárcel, esperando que llegue su caso a un tribunal. Y ahí se pueden quedar, ¿no? Hemos tenido casos en otras administraciones de gobernadores que han ido a parar a la cárcel por venganza política y que después de que pase el periodo del gestor que lo metió a la cárcel, pues los vuelven a sacar diciendo, bueno, pues perdón, no teníamos nada en tu caso y vete a tu casa. Pasó con el Bester Gordillo, esta lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La liberaron después de un sexenio de castigo en donde pareció que el verdadero delito no era el desvío que hizo de los recursos del sindicato, sino el haber traicionado al partido en el poder. Y eso fue lo que estuvo pagando en la cárcel. Entonces el mensaje es bastante negativo en ese sentido.
Entonces, me parece que es por eso que tú estás en contra del Consejo para juzgar a los expresidentes mexicanos. Bueno, es que yo creo que la justicia no se debe de someter a consulta. Me parece que si se va a investigar, que se investigue bien, pero ¿por qué solo los expresidentes y no los casos que actualmente están afectando al país? ¿Por qué esa necesidad de justificar todo viendo al pasado sin estar viendo al presente? Me parece más relevante ahorita ver quién se está robando los medicamentos, por ejemplo, qué tanto falta necesitan, quién hizo o quién hace que el sistema de salud no esté funcionando como debiera. ¿Qué pasa con las compras amañadas? O sea, la corrupción sigue ahí, ¿no? Si quieren investigar al pasado... Bueno, ahora, perdón, perdimos un poco la cuenta. Sí. ¿Ya estamos? Ya, que los investiguen, que los procesen, pero que esas investigaciones sirvan para mejorar el presente, no para, como decimos en México, curarse en salud y seguir haciendo hincapié en que todo lo del pasado es la causa de nuestras desgracias sin ver las acciones que se deben de tomar ahora en el presente, ¿no? Entonces, a mí lo que me molesta son esas dos cosas. Uno, que en muchos de las... No se sabe qué delitos se están buscando, es solo un discurso en abstracto de la corrupción. Dos, que no se requiere una consulta para aplicar la ley, es inconstitucional decirle a la gente, ¿quieres o no que se cumpla la ley? O sea, si hay un caso, que lo procesen y lo investiguen, no necesitan hacer esa consulta. Y tres, esta necesidad de estar haciendo campaña política todo el tiempo en un contexto de urgencia social y económica. Hay 12 millones de nuevos desempleados en México y hay un gran porcentaje de la población que no tiene las ayudas sociales que tienen en Europa, que viven en la informalidad y esa gente está en el desamparo. En ese contexto me parece que deberíamos de tener otro tipo de debates y de prioridades. ¿Tú crees que la situación con el COVID-19 empeoró toda esta situación de dificultad del país y ayudó también, vamos, los corruptos a quedarse en el poder? Yo creo que esta situación hizo más evidente lo que ya teníamos, es decir, evidenció la enorme desigualdad que hay en este país y el relativo fracaso de las políticas sociales en atender y en paliar esta desigualdad. Un país en el que si naces pobre, muy seguramente te vas a morir pobre, a menos de que tomes una decisión suicida como entrar en redes de macrocriminalidad. Es un país que no da oportunidades, a menos de que migres, a menos de que... Pero es falso de que estudiando y echándole ganas vas a mejorar, es falso. Aquí no, estamos en un país muy desigual. En eso ayudó, en visibilizar esta desigualdad y en llamar la atención sobre la necesidad de un nuevo acuerdo nacional en donde se discutan las prioridades que requiere el país. En dejar a los corruptos en el poder, no creo, precisamente porque, insisto, las elecciones son un momento en el que el ciudadano utiliza el voto como un instrumento de rendición de cuentas vertical, ¿no? Evalúa a favor o en contra. Y puede ser un voto de castigo, puede ser un voto clientelar, pero finalmente dice solo una parte de la historia. Pero no es un voto a ciegas y no es la entrega de la decisión sin consecuencias a un representante popular. O sea, eso no significa que el gobierno se va a quedar para siempre, haga lo que haga, sino que la ciudadanía se lo va a cobrar. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es un país con un rumbo bastante incierto, con, insisto, una crisis económica que no ha tenido respuesta. Se calcula que a final del año habrá una caída del Producto Interno Bruto del 10% o más. Eso es conservador, el 10%, hay quienes han dicho el 12%, y un enorme desempleo y una enorme violencia que sigue, que aunque la niegue, el presidente en la entrega de su informe, tenemos feminicidios y violencia creciente con un Estado prácticamente capturado por el narcotráfico. Pues eso creo que llama a medidas urgentes y a una discusión que no se centra en el pasado, sino
a ver qué vamos a hacer para tener un presente. No quiero que me hagas una declaración de voto, simplemente es que tengo que hacerte ejemplos desde este lado del Atlántico para que efectivamente se entienda un poco la situación. En Italia tenemos regiones, por ejemplo, como las regiones a estatuto especial, como en el norte, donde se habla también alemán, como el Trentino, donde la situación económica es mejor que en el sur de Italia, que en el sur del país, por ejemplo. México es un mundo. México es casi tan grande que la Unión Europea. Es inmenso en términos de territorio. Hay territorios, regiones, estados donde la situación es mejor que en territorios, por ejemplo, donde la presencia criminal es más fuerte. Pues yo no tengo el mapa completo de la criminalidad, con lo que es violencia y asesinatos, ¿no? No, en términos de corrupción. Y sí hay estados que parecieran estar, pues... Perdóname. En términos de funcionamiento de la maquinaria pública, en términos de menor corrupción. ¿Estados más corruptos, dices? Menos o más corruptos. Estados donde la situación es mejor o peor, que tú sepas. Eso sí, eso está más fácil de mapear. A ver, en los estados en donde hay más debilidad institucional, menos contrapesos, menos capacidad de vigilancia, menos prensa crítica, pues hay más corrupción. En las estadísticas, donde hay más, por ejemplo, corrupción de ventanilla, pues también tiene que ver con las concentraciones urbanas. Y ahí el Estado de México, la Ciudad de México, pues siempre saca muy malas puntuaciones, ¿no? Por la concentración de la población. Ya si metemos el factor inseguridad, pues sí hay zonas que destacan por ser más inseguras. Está Guerrero, está Coahuila, está Tamaulipas, está algunas zonas de... Bueno, ahora precisamente por el Huachicol, Guanajuato. Guanajuato se ha vuelto de los estados más inseguros del país. Está una zona de Veracruz, está una parte de Tabasco, es decir, no tienen un solo estado y me parece que no lo podríamos dividir por geografías, del norte, sur, este, oeste, sino por rutas, porque tiene que ver con venta de combustible, tiene que ver con venta de drogas, tiene que ver con redes de trata, y ahí la lógica es distinta. Pero, ¿cuáles son las condiciones que propician la corrupción y la captura? Pues básicamente me voy a lo que dice la evidencia empírica. Y la evidencia empírica dice que cuando hay un monopolio de las decisiones, ¿no?, siguiendo el clásico de Clicker, y no hay responsabilidad o consecuencias, pues es muy probable que haya más corrupción. Y vemos en esos estados en donde no hay capacidad de cuestionarle a los presidentes municipales, por ejemplo, las decisiones, o que cualquier crítica es acallada con cárcel, con violencia o con alguna medida tajante, pues son estados en donde no se rinden cuentas, no hay transparencia, hay un manejo opaco de las finanzas públicas, y las instituciones de rendición de cuentas pues son básicamente decorativas. Otro indicador preocupante ahora para México es el informe, por ejemplo, de Artículo 19, en donde han aumentado los asesinatos a periodistas. En lo que va de este sexenio van 15 periodistas asesinados. Y no hay ni una sola investigación al respecto. O sea, en este país se puede matar a un periodista sin que haya consecuencias, ¿no? Y si a eso le agregamos un contexto en donde la discusión pública se ha enrarecido por extremos y por utilizar frases peyorativas, en donde no hay un diálogo que nos permita construir, pues eso hace el contexto un poco más complejo. Y mucho de los
Seguramente viste este desplegado que acaba de salir recientemente, firmado por investigadores, intelectuales, artistas, en donde se le pide al presidente de la República que no utilice un lenguaje peyorativo desde el poder, ya que el Ejecutivo tiene un impacto y una responsabilidad más amplia que la que tendría cualquier ciudadano, y la respuesta pues fue completamente negativa. La respuesta fue una burla, ¿no? Burlarse de esa gente que, según el presidente, tiene que pedir perdón por haber hecho este tipo de manifestación, ¿no? Por no haberse quejado antes. Ese es el tono de la discusión pública que tenemos ahorita. Pero yo creo que sí. Perdóname, me llegan dos preguntas y obviamente no quiero tampoco seguir, haremos las preguntas que podemos, perdón. Una, la polarización política y de los discursos ha empeorado en los últimos años. Y otra pregunta, es una pregunta mía, ¿cuánto cuesta más o menos la corrupción en términos de Producto Interno Bruto del país? ¿Habéis hecho un cálculo en los últimos años? A ver, la primera, si ha aumentado la polarización, sí, ha aumentado la polarización porque ha sido alentado por el partido en el poder. El propio presidente de la República ha alentado esta división porque es un discurso que lo empodera, porque es un discurso que lo justifica, porque dividen los buenos y los malos. Los buenos son los que están conmigo, los malos son todos los demás. Y eso le permite estar en una especie de campaña continua, pero es una estrategia que hemos visto en otros países, que se ha reproducido por todas las vertientes, izquierda, derecha, centro. Es una forma de romper el molde de los partidos convencionales y estar en el movimiento político, ¿no? En cuanto a la pregunta del costo de la corrupción, esa es una pregunta interesante, porque ha habido cálculos, pero la verdad me parecen poco científicos. El Banco Mundial ha calculado que es el 10% del PIB. Pero a ver, yo te diría, ¿qué se está midiendo ahí? Se está midiendo el costo de la corrupción de calle, de ventanilla, porque ese sí se calcula que es 90 pesos por persona, y generalmente los de menos ingresos, que no les queda de otra más que tener que pagar al coyote para acceder al servicio, ¿no? No tienen el tiempo ni la paciencia de utilizar quizá otras vías electrónicas o relaciones, qué sé yo, ¿no? Se está midiendo el costo de las obras públicas que se pactan con el sector privado para sacar una ganancia. Se está midiendo el costo de los servicios, el costo como la operación Zafiro de Chihuahua, que fue una gran trama de corrupción para desviar recursos públicos y financiar campañas electorales. O sea, ¿qué estás midiendo de la corrupción? El Banco Mundial sacó esa estadística en base a la corrupción más evidente, que es la de ventanilla y la de infraestructura, y dice que son 10 puntos del Producto Interno Bruto. Ese fue el cálculo. Pero me parece que si le vamos a poner una cifra, habría que especificar qué dimensión de la corrupción, ya que la corrupción no es un delito per se, sino es un fenómeno que tiene muchas manifestaciones y que termina en una serie de delitos, que es todo un listado, ¿no? Puede ser enriquecimiento ilícito, puede ser tráfico de influencias. O sea, conocemos la tipología de los delitos de corrupción. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que sí te puedo decir es que el costo más grande es el costo de tener un país en el que no se ejercen derechos fundamentales por la corrupción, en donde la ley se aplica de manera discrecional, no se aplica pareja para todos, en donde los servicios solo acceden unos cuantos y no toda la población. Eso creo que es lo más agravante ahorita. Y ojalá y ese fueran los esfuerzos que tendríamos que hacer tanto como gobierno como sociedad para proponer soluciones en lugar de quedarnos en la pugna política y en estar pensando permanentemente en elecciones.
Mi última pregunta, siempre haciendo el ejemplo de Italia. En los años 90 tuvimos manos limpias, es decir, como una revolución a través de los tribunales. Hace 10 años tuvimos el movimiento Cinco Estrellas, un movimiento popular creado por un cómico que efectivamente ganó las elecciones y después, subió al gobierno, subió al poder. Pero no funcionó porque Italia, a pesar del COVID-19, está en una situación económicamente muy mala, vamos. ¿Tú crees que ahora, porque me has dicho... Sí, al principio de nuestra charla me has dicho que la gente ya está harta porque gracias a Internet ve lo que pasa en otros países y no está dispuesta a tolerar lo que pasa lo que ha pasado en México durante décadas, durante años, durante siglos casi. ¿Tú crees que está cambiando algo, que también la participación ciudadana a la política, no solo como una manera de hacer dinero, pero también como una manera de mejorar la sociedad, de mejorar tu entorno, de mejorar el país, el sistema, el país, está cambiando? Yo creo que está cambiando la capacidad de manifestarse y organizarse. Lo que creo que aún no ha cambiado y debiera de cambiar es el sistema de partidos. Me parece que a pesar de sus deficiencias, los partidos políticos son vías importantes para canalizar los intereses y las propuestas de la ciudadanía. Y tenemos un sistema de partidos que favorece las clientelas y no tanto los nuevos liderazgos, ni tampoco las propuestas que estén más enraizadas en las necesidades ciudadanas. Y desafortunadamente pues están en los últimos lugares, y eso sí es generalizado, en los últimos lugares de apreciación ciudadana. Entonces, dado que en México la única forma de participar en serio en política son los partidos, pues tenemos que empezar a cambiar los partidos y el sistema de partidos, porque si no podemos tener un cómico o podemos tener una bailarina o qué sé yo, ¿no? Una estrella de televisión en el poder, y eso no es lo que nos va a resolver los problemas que tenemos. Además de que no es solo cuestión de una persona, ¿no? Es cuestión de todo un entramado de instituciones. También tenemos que dejar de creer que una persona, el Quetzalcóatl, nos va a venir a resolver los males del país. Yo creo que, al contrario, esto convoca un esfuerzo de acción colectiva. Es un esfuerzo compartido, en donde sin duda la mayor responsabilidad está en los que ejercen el poder político, pero también los ciudadanos tenemos la responsabilidad de estar bien informados, evitar caer en falsas discusiones, sino tener una información de calidad, bien organizados y bien conscientes de los derechos que tenemos que exigir. Y creo que ahí sí hay un cambio. La gente está más dispuesta a no quedarse callada. México vivía como en este fatalismo de aquí nos tocó vivir y bueno, pues es corrupto, pero comparte, ¿no? Eso se decía mucho en los años 60. Es corrupto, pero reparte un poquito. Es corrupto, pero permite que haya movilidad porque pues, le da a los que menos tienen. No, no es cierto. Ahorita ya sabemos que eso no. Que hay un rechazo a la corrupción. Nos falta construir la siguiente pieza, que es de efectivamente tener una vía política que sirva de exigencia y de articulación con los problemas que tenemos y con las soluciones que necesitamos, ¿no? Todavía no estamos ahí, pero creo que ahorita las crisis abren puertas y creo que esta crisis va a ayudar mucho a que surja esta definición. Ojalá y no me equivoque y no peque de ingenua. Lourdes Morales, gracias por esta entrevista. No, pues muchas gracias y perdón por las cosas que pasan en la vida en casa. Yo tengo un perro también, entonces te entiendo. Gracias. Gracias. Buenas tardes.